Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 2. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, y antes de leerlo, quiero que usted y yo entendamos el contexto que se está hablando en estos capítulos. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, cuando uno habla de Apocalipsis, siempre tiende a ser como ese libro de bueno, el fin de todo, el final de todo. Pero en estas dos ocasiones, el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 7, está hablando Dios a 7 iglesias, y son 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Y esta noche nos vamos a enfocar en la carta número 1, que es a la iglesia de Éfeso. Y en esta carta hay cosas bien chéveres y bien importantes. Esas 7 iglesias, actualmente las ciudades donde estaban esta iglesia, dentro de un contexto histórico, hoy en día estas ciudades están en Turquía. Pero no vamos a entrar a profundizar en la historia, sino que vamos a ir a la palabra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Hago una pausa en este momentico. En este versículo número 1, cuando se habla de las 7 estrellas, se está hablando de los 7 pastores o líderes de aquellas iglesias. Y los 7 candelabros representan las 7 iglesias, es decir, que Dios tiene en su mano a la iglesia y camina en medio de la iglesia. ¿Usted cree eso? Yo creo que Dios camina en medio de nosotros en nuestra reunión juvenil, en nuestras noches puntas de lanza. Yo creo que el Espíritu Santo se mueve en ese lugar, y eso lo dice el libro de Apocalipsis. El versículo 2 dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y el versículo 7 dice: pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Pero mire lo que está en este contexto bíblico, y yo quiero que usted entre a indagar un poco en este texto, en esos 7 versículos. Y les decía al inicio que las 7 estrellas se refieren a los 7 pastores, y los 7 candelabros las 7 iglesias. Pero dice después, el que tenga, en el último versículo, el que tenga, ¿qué? El que tenga oídos para oír, oiga lo que ¿quién le va a decir? Lo que el Espíritu dice. No está diciendo lo que su mamá, su papá, su tío, su amigo, su primo, su novia, su enamorado, su conquiste le está diciendo. No, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decirle. Y qué interesante cuando vemos esto, porque eso me lleva a entender muchas cosas, y me lleva a entender una pregunta que usted y yo nos hacemos durante muchas ocasiones o circunstancias. Y le contaba ahorita a algunos que estábamos líderes, que estábamos reunidos, les decía: la prédica de hoy tiene un nombre. Usted ya lo ve ahí en pantalla, dice: ¿por qué? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Hoy venía yo camino a una reunión con un afán pero terrible, y venía en el carro, y cuando vengo me encuentro con un trancón. ¿Y cuál cree que fue la primera pregunta que yo me hice?
¿por qué a mí y justo hoy que necesitaba llegar temprano? Porque esta pregunta nos la hacemos en diferentes ocasiones. Ahora yo le hago esa otra pregunta en el 2020, el año pasado. ¿Cuántas veces usted no se preguntó, pero por qué a mí? Cuando usted está pasando un momento de pruebas y un momento de dificultad, la pregunta que nace, ¿cuál es? ¿Por qué a mí? Y yo no sé si usted ha orado a Dios en alguna ocasión, pero yo sí le he orado a Dios muchas veces, y la pregunta que yo le hago a Dios es: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué si yo trato de servirte, si soy apasionado por tu obra, me pasa esto a mí y al sinvergüenza que está ya pecando no? Yo me lo he preguntado, yo estoy seguro que usted en algún momento se lo ha preguntado. ¿Por qué a mí? Hay problemas en casa, ¿por qué a mí? Y esa es la pregunta que le hacemos a Dios 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces se las hayas hecho ya. O la otra pregunta que le hacemos a Dios es: ¿qué quieres de mí? Es otra pregunta que nace: ¿qué quieres tú de mí? ¿Y qué tal si esta noche yo te digo que esas no son las preguntas que debemos de hacerle a Dios? Mire lo que dice, y voy a amarrar ese tema de Apocalipsis con un texto que tal vez algunos, si han leído Apocalipsis, no lo amarran mucho con él, pero Juan capítulo 16, verso 14. Mire que en Apocalipsis Dios está diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y mire lo que dice el libro de Juan capítulo 16, verso 14. Me glorificaré porque les contaré todo lo que reciba de mí. ¿Qué dice? Les contaré todo lo que reciba de mí. ¿Sabe qué está hablando ese texto? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo me iré, pero les dejaré al Espíritu Santo que les contará todo acerca de mí. Y Apocalipsis me dice: el que tenga oídos para oír. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, tus planes y tus sueños van a ser una bendición. Pero cuando ejecutas planes y sueños sin la voz de Dios en ti, vas a fracasar. Yo no sé si usted ha hecho esa agenda que como iglesia hacemos cada año. Y uno le entrega la agenda, el tema de las primicias se hace, y mi agenda de sueños, metas y propósitos del año 2021. Te hago una pregunta si ya lo has hecho. Si no lo has hecho, te voy a invitar que lo hagas. Pero si ya lo has hecho, ¿le preguntaste si las cosas que plasmaste en esas libretas son las que Dios quiere para ti? ¿O simplemente son tus deseos y los quieres colocar en manos de Dios para que Él haga algo, sin consultarle siquiera qué es lo que Él quiere? Porque Juan capítulo 14 me está diciendo que Dios me contará. ¿Alguna vez Dios te ha dicho: entrégame esta área de tu vida? Entrégame ese noviazgo que no te está dejando seguir. Algunas mujeres todavía viven amarrados de un sinvergüenza, pero levanten la mano las que se han tragado aquí, pero así feo, o sea, traga. No, con sinceridad, vea, la felicito, una sincera por acá. El resto tranquila que les ha pasado, pero no lo quieren decir. Pero hay personas que se tragan tanto de una persona y Dios quiere apartar esa persona de ti, y usted se coloca a sufrir. Ay no, pero es que yo lo quería tanto, es que él era tan bonito conmigo. Ay, ¿por qué me lo quitaste, Dios? Cuando Dios te quita algo es porque tiene algo mejor. No, usted no entendió. Cuando Dios te pide algo, te quita algo, es porque Él tiene algo mejor para ti. Él tiene algo mejor. Por eso, aun cuando el Espíritu Santo habla a tu vida en forma de pedirte algo, la pregunta que te tienes que hacer a Dios no es ¿por qué a mí o qué quieres de mí? La pregunta que le tienes que hacer a Dios es ¿qué quieres para mí?
Porque en el momento de prueba y de dificultad, Dios tiene algo mejor para ti. Hay una palabra profética que está ahí plasmada y dice un año de un nuevo amanecer. Y el año pasado yo me preguntaba, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Y la pregunta que Dios tenía que hacerle a Dios no era esta, era ¿qué quieres para mí? Porque ese año he podido entender que si sigo la voz de Dios, voy a ver la palabra profética en mi vida que dice, voy a ver un nuevo amanecer. Y yo te quiero decir a ti en esta noche, joven, vas a ver un nuevo amanecer. Vas a ver un nuevo amanecer de Dios. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, vas a ver un nuevo amanecer. Dios tiene algo mejor. Dígale al que está a su lado sin tocarlo ni nada, dígale, Dios tiene algo mejor. Wow. En medio de la crisis que puedas estar viviendo, en medio de la dificultad que puedas estar viviendo, Dios tiene algo mejor para ti. Por eso tienes que cambiar la pregunta. Tal vez has encontrado en el escalón donde te preguntas, hey, ¿qué quieres de mí? Y Dios no te responde nada porque es que Él no está buscando nada de ti. Pasas al siguiente escalón y le dices, Dios, ¿por qué a mí? Y Dios tampoco te va a responder. Porque la pregunta correcta cuando vas al siguiente escalón es, ¿qué quieres para mí? Porque aun cuando Él te pida algo, Él te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Joneider, ¿y cómo es esto de que Dios quiere algo para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Y Dios me ilustró en medio de ese tiempo cuando preparaba este mensaje. Y lo primero que se ve en este texto y lo que usted ve en el transcurso de las 7 cartas en ese capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y es que Dios quiere abrir tus ojos. Lo primero que Dios quiere hacer es, Él quiere abrir tus ojos. ¿Cómo así, Joneider? Mira, cuando tú ves con tus ojos naturales, lo único que ves son problemas, son dificultades, son miedos. Sueñas con algo, pero es todo el impedimento que tiene alcanzarlo. Pero cuando tú ves con los ojos abiertos de parte del Espíritu Santo, vas a poder ver que si llegas a la meta encontrarás tu bendición. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere abrir tus ojos. ¿Sabes por qué Dios permite que pasemos momentos de pruebas y dificultad? Porque Él necesita que tú abras tus ojos. Has sido cegado una y otra vez. Mira, te voy a colocar este ejemplo. ¿Cuánto tiempo, cuando yo empecé mi vida cristiana, que nací en un hogar cristiano, pero cuando tuve conciencia de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, yo empecé una rutina de orar, pero mi oración no duraba más de, no creo que durara ni un minuto. O sea, era difícil, era la misma oración del desayuno, el almuerzo, la comida y la cena eran la misma. La única forma de que yo orara más largo es que alguien orara y yo siguiera la oración. O sea, si alguien oraba por mí, yo decía solo amén, así es, gloria a Dios. Yo podía durarle orando 1 hora. Pero cuando yo entraba en la intimidad de mi cuarto y le decía, Dios, gracias y pues gracias, ¿qué más te puedo decir? Gracias. Y no encontraba palabras. Y Dios cada día me decía, quiero que pases más tiempo conmigo. Quiero que ores más. Quiero que leas más mi palabra. Quiero que leas más, que me busques más en intimidad. Pero yo no entendía eso. Porque para mí era más importante ver la serie de Netflix. Para mí era más importante verme el partido del Cali o del América. A propósito, el América ganó ayer, ¿no? El mejor, el bicampeón. Bro, ¿quiénes son hinchas del América aquí? Los felicito, den un aplauso por ser hinchas del mejor equipo. Y los hinchas del Cali, levanten la mano los hinchas del Cali. Dios los perdone, Padre, oro para que ellos tengan perdón de tuyo, oro para que salga todo espíritu de calamidad de ellos en el nombre de Jesús. Eso, gracias, allá recibieron la palabra. Si usted es hincha del Cali, eche fuera, mentiras, tranquilo, sea hincha del equipo que quiera. Si usted quiere sufrir, sea hincha del Cali.
Si usted quiere ir feliz, sea hincha del América, ahí le dejo las opciones, usted verá. Pero mira que cuando empecé entonces yo a orar, yo le decía a Dios, pero es que orar 5 minutos es muy duro. O sea, yo puedo hablar con usted si quiere media hora, 40 minutos, una hora, pero cuando entraba a hablar con Dios, no salían las palabras. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Soy sincero, a mí me pasó muchas veces que yo iba a orar y yo como que, Padre, gracias por los alimentos que me diste hoy, gracias porque le has traído a mis papás, ojalá tengan plata para darme el fin de semana, todo bien, el trabajo, Padre, a mi jefe tócale ese corazón para que me suba el sueldo y que yo sé que tú lo puedes hacer, amén. Ya no tenía nada más que decirle a Dios. Pero cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, entiendes que Dios está diciendo, hijo, hija, quiero hablar más tiempo contigo. ¿Cómo Dios va a abrir mis ojos si no paso tiempo con Él? Mire, hay una frase que dijo un pastor en algún momento y me gustó mucho, porque la mayor riqueza que tú y yo podemos tener no es lo que poseemos. ¿Cómo así, John Eider? O sea, que los que tienen las casas por ahí en Ciudad Jardín y todo eso, entonces que sí, son muy ricos, pero esa no es su mayor riqueza. La mayor riqueza que tú y yo podemos tener es conocer a Dios, porque si tú aprendes a conocer la voluntad de Dios sobre tu vida, vas a aprender a vivir en la gracia y la bendición de Dios, y eso te va a llevar a alcanzar todas las añadiduras que Dios tiene para ti. Pero cuando no conoces a Dios, nunca vas a poder salir de un círculo vicioso. Siempre vas a estar ahí estancado. Programas metas para el 2021 y termina el 2021 y muchos comienzan a mirar la lista, ¿no? A ver, yo dije que este año iba a hacer tal cosa. ¿La hice? No. Y es más lo que tachamos de no que lo que tachamos de sí. Y la pregunta no es si escribiste las metas correctas o no. La pregunta es, ¿le preguntaste a Dios si esas son las cosas que Él tenía para ti en el 2021? Cuando planees tu año, pregúntale a tu Padre qué quiere para ti. ¿Cómo Dios abre mis ojos? Cuando paso más tiempo orando. Cuando aprendo que Dios me está diciendo, mi hijo, o sea, quítele 5 minutos a Netflix y dedíquemelos a mí. Quítele 5 minutos a las novelas malas de RCN y Caracol y dedíquemelos a mí. Porque algunos son fanáticos de las novelas de RCN y Caracol, ¿no? Eso no perdonan horario de 8 a 10 de la noche, o sea, ese horario es sagrado. Es más, le preguntan a qué horas pueden hacer el café virtual. No, yo tengo una ocupación de 8 a 10 que no la puedo cambiar. Haga ese café después de las 10, líder. ¿Y por qué? No, es que estoy ocupado. Es más, son tan malas que hasta apenas les da decir que las ven. Y Dios te está diciendo, quítale tiempo a eso y pasa más tiempo conmigo. ¿Cómo Dios abre mis ojos? Cuando lees la Biblia. ¿Quieres que tus ojos sean abiertos? ¿Quieres entender por qué das un paso y tropiezas y caes y no puedes avanzar? Lee más la palabra de Dios. Cuando Dios abre mis ojos, cuando en medio de la dificultad yo puedo tener la fe para creer que Él me va a sacar de eso. Y cuarto, cuando escuchas una palabra de parte de Dios, que la puede dar tu líder, la puede dar tu pastor, la puede dar alguien que tú conozcas, una palabra para bendición, y tú dices, yo la creo. Si tú haces eso, tus ojos van a ser abiertos. Segundo, ¿qué más quiere Dios darme? Dios quiere darme ánimo. ¿Cómo así, John Eider? ¿Alguna vez usted se ha desanimado? Yo me he desanimado un poco de veces, cantidad de veces. Pero mire lo que pasa en Mateo capítulo 26 versículo 41. Velen y oren para que no para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta situación que se está viviendo aquí es Jesús con sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos, hey muchachos, los voy a dejar aquí orando y yo voy a ir a orar solo acá al monte de Getsemaní y ya vuelvo. Pero ¿qué les dijo Jesús? Oren. Jesús va y ora al monte de Getsemaní y cuando vuelve, ¿sabe qué están haciendo los discípulos?
durmiendo. ¿Alguna vez usted ha empezado a orar y se ha quedado dormido? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Pero mire que me encanta la respuesta de Jesús. ¿Por qué me encanta? Porque usted dirá, Joneider, pero ahí Jesús no les está dando ánimo. Sí, porque si usted se enfoca solo en la última parte donde dice el cuerpo es débil, este es como el regaño de Jesús, o usted lo toma como el regaño de Jesús, pero el tono en el que Jesús está diciéndole esto a sus discípulos es: hey muchachos, vengan acá, ¿se quedaron dormidos? Sí, pero su espíritu estaba dispuesto, y me gusta que estén dispuestos. Y yo sé que batallar con su carne va a ser difícil. Yo sé que batallar con esa tentación que tienes va a ser difícil, va a ser complicado, va a ser difícil que pases esto. Pero déjame decirte que yo reconozco que tienes un espíritu dispuesto, y eso me alegra, porque Dios Jesús se goza en cada pequeño paso que tú das. Si tú orabas 1 minuto y empiezas a orar 1 minuto 10 segundos, esos 10 segundos Jesús los celebra y te dice: sigue así, porque después no van a ser 1:10, va a ser 1:20, va a ser 1:30, van a ser 2 minutos. Cada pequeño paso que tú das en Dios, Él lo celebra. Ay, Joneider, es que yo me siento tan pecador, le he fallado tanto a Dios que yo creo que Dios ya no me quiere. Mentiras. Dios te quiere, Dios te ama. Y cada cosa que tú das, si tú das un pasito así, mira, Él lo va a celebrar. Cada paso que tú des, Él lo va a celebrar, porque Él entiende que tú estás batallando con tu carne, pero es más la disposición que tú tienes que la carne que te quiere ganar la batalla. Y si tú aprendes a caminar en Dios, si tú aprendes a seguir esto en Dios, vas a ver cómo Dios cada paso que des te anima a seguir, y no te va a decir ni te va a juzgar. Muchas veces tú y yo cometemos el error, muchas ocasiones. Alguien falla y llega a la iglesia y todo el mundo se dio cuenta que falló. Y lo normal que debería hacer la iglesia es decirle: no te preocupes, aquí te abrazamos, ve para adelante, fallaste, caíste, no importa, aquí te vamos a ayudar a ganar la batalla, aquí te vamos a animar a que sigas adelante. Pero ¿sabe? En vez de eso, ¿qué hacemos? Juzgamos. Y yo, cuando me encuentro con ese versículo de Mateo, yo no me encuentro un Jesús que está juzgando a nadie. Jesús no está juzgando a sus discípulos. Él está diciendo: hey muchachos, se quedaron dormidos, tranquilos, su espíritu estaba dispuesto, y yo celebro eso, aunque su carne les haya ganado por esta vez. Pero sé que más adelante la batalla la van a ganar usted. Y esos 12 discípulos fueron aquellos que sembraron el evangelio de Dios por todas las naciones, y por los cuales tú y yo hoy podemos decir: Cristo, mi Redentor, mi Salvador, mi Padre y mi Proveedor, vive y reina por los siglos de los siglos. Es a causa de eso. ¿Qué quiere darte Dios? Dios quiere darte ánimo. Sigue adelante. Sigue adelante. Y si me ayuda Jefferson por acá en el piano para ir cerrando. Dios quiere, tercero, Dios quiere ayudarte a crecer. Cuando llegan las pruebas a tu vida, cuando llegan las dificultades a tu vida, Dios no quiere que tú te quedes en la dificultad o en la prueba. No. Si algo entendí yo en el 2021, en ese transcurrir de ese tiempo, es que las pruebas, las dificultades son para pasarlas, son momentos, son estaciones que te preparan para la bendición de Dios. Por eso tú y yo no nos podemos quedar en la prueba y la dificultad, no. Joneider, es que es difícil esta prueba. Tranquilo, que si Dios permite que pases por ahí es porque Él también te da la fuerza para pasarla. Él te da la fuerza para avanzar. Él te da la fuerza para seguir adelante. El momento es duro, el momento es complicado, Joneider, es que usted no me entiende. No, yo te entiendo, porque yo también he pasado por pruebas.
Pero cuando entiendo que eso es solo un momento de mi vida, es una estación que no es para quedarme ahí, es para pasarla y seguir caminando hacia la bendición que Dios tiene para mí. Porque cada momento de dificultad es un momento que me ayuda a crecer en Dios, a avanzar en Dios, para alcanzar el nuevo amanecer que Dios ha prometido para mi vida y para tu vida. Eso es lo que prometió Dios. Dios lo prometió. Dios quiere verte crecer. Si de algo me he dado cuenta es que a Dios le encanta retarnos. ¿Cómo así, John Eider? Sí, a Dios le encanta colocarte retos, colocarte pruebas. ¿Sabes cómo hace un deportista para mejorar cada día? Supera pruebas. Cristiano Ronaldo, que es alguien que conoce todo el mundo, yo no creo que haya alguien en el mundo que no conozca a este personaje, dice que se entrena mucho más que el resto de sus compañeros. Es decir, la práctica puede durar 4 horas, pero el hombre se queda 6 horas entrenando, porque cada día él se quiere superar, cada día él quiere pasar una dificultad más. Y unos dicen que es que él no es el más talentoso del mundo, pero sí el más trabajador de todos. Tanto así que no tiene el talento de alguien llamado Lionel Messi, pero pudo durar 10 años consecutivos luchando por el primer lugar con un talentoso, no siendo él el mayor talentoso. Porque cuando Dios te permite pasar por momentos de prueba, muchachos, es porque te está preparando para tu nueva estación de bendición. Dios se está preparando para tu nuevo amanecer. Por eso la pregunta que tú le tienes que hacer a Dios no es: Dios, ¿por qué a mí? La pregunta que tú le tienes que hacer a Dios no es ¿qué quieres de mí? La pregunta es: Dios, ¿qué quieres para mí? Y yo te aseguro que cuando tú le hagas esa pregunta a Dios, Dios te va a decir: hijo, quiero bendecirte como no te lo imaginas. Quiero abrirte puertas y caminos que tú no te imaginas. Pero aprende a vivir bajo la bendición de Dios. Colócate sobre tus pies. No sé si Dios te ha retado en alguna área de tu vida. No lo sé. Pueda que sí, pueda que no. No sé, eso lo sabes tú. No sé en qué te está retando Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes atrás? Masturbación, fornicación. Dios está pidiendo que le entregues tu relación de noviazgo. No sé qué te está retando Dios a que le entregues a Él. Porque curiosamente cada que Dios te pide algo es algo que nos duele dejar. Dios normalmente no te pide algo que no te duela dejar. Cuando Dios bendijo a Abraham con su hijo Isaac, Abraham llevaba años esperando el cumplimiento de la promesa de ser papá. Esperaba mucho tiempo. Y a la edad de casi 100 años, Dios le dice a Abraham: vas a ser papá ahora sí. Y le da un hijo llamado Isaac. Años después, Isaac siendo aún pequeño, Dios le dice a Abraham: quiero que vayas al monte y hagas un sacrificio para mí. Y si usted conoce la historia, sabe que lo que Dios le pide sacrificar a Abraham es su propio hijo. Eso era un reto de fe para Abraham. Hasta aquí Abraham ya era el padre de la fe, ya era el hombre con mayor fe que había existido, porque siempre creyó en la promesa de Dios. Pero cuando la promesa se cumple, Dios una vez más prueba su fe y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícalo. No sé si aquí hay alguien que sea padre o madre aparte de mí. Allá está Alejo, que ya es papá también.
Vale, también que ya tiene una chiquita muy hermosa. Por acá Angie. Pero los que ya somos papás, yo no me imagino que Dios me diga: hey, Joneider, entrégame a tu hijo, y que yo tenga que llevarlo, colocarle en una este de madera y coger el cuchillo en mi mano y quererle cortar la cabeza a mi hijo. Usted lo ve todo dramático en este tiempo, pero en aquel tiempo lo que Dios le había pedido a Abraham era eso. Y dice la Biblia que Abraham fue hasta el monte con su hijo y lo tuvo ahí puesto para sacrificarlo. Pero cuando Abraham ya decidió entregarle eso a Dios y decidió obedecer a Dios en lo que le había pedido, Dios le dice: Abraham, tranquilo, tienes que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque mira el becerro que hay allá a tu derecha, ese es el que vas a sacrificar, tu hijo no. Porque cuando Dios te quiere pedir algo es porque tu mayor bendición se está preparando para que tú la goces y la disfrutes y aprendas que Dios te quiere ayudar a crecer. Eso es lo que quiere Dios. Dios se quiere animar, Dios se quiere ayudar a crecer. Por eso tú le tienes que decir: Dios, háblame, por favor, dime algo. Pero Dios no te va a hablar si tú no pasas tiempo con Él. Las 7 iglesias, si usted más adelante quiere leerse el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, estaban pasando momentos de pruebas y difíciles. Sabes que la iglesia en general, no solo la iglesia Emaús, no solo Jenner, la iglesia en general está pasando un momento de prueba. ¿Por qué, Joneider? Porque si tú ves, tenemos que tener sillas separadas, no todas las personas pueden venir, unos se han apartado de Dios. Eso es un momento de prueba. La pregunta es: ¿cómo vamos a pasar esta prueba? ¿Qué tiene Dios para nosotros al terminar esta prueba? Y por eso te lo he repetido 1 y 2 veces. Yo creo que Dios tiene para este ministerio Jenners, en estas noches puntas de lanza, el mayor avivamiento que hayamos podido tener en los últimos años. Y yo quiero, y yo sueño, ¿sabes? Yo sueño mucho. Y yo veo este lugar y yo veo estas sillas vacías y yo digo: no me preocupo, porque la promesa de Dios me dice que nos multiplicaremos, que creceremos, veremos el nuevo amanecer, que la bendición de Dios va a llegar a nosotros. Y me animo tanto porque veré ese auditorio lleno de jóvenes apasionados por servir y por buscar la palabra de Dios, y tú y yo seremos el instrumento que Dios usará en este tiempo de prueba para llevarnos a nuestra mayor bendición. Yo no sé si usted lo puede creer. Él nos llevará a nuestra mayor bendición, porque no tenemos un nombre de generación del Espíritu, reyes y sacerdotes, puntas de lanza porque sí. Eso fue una palabra profética de Dios. Y yo creo que va a haber crecimiento, yo creo que va a haber multiplicación, y yo creo que tú y yo somos el instrumento. Uno solo lo creyó. Yo creo que tú y yo somos el instrumento.